¿Y si te dijera que hay personas que parecen quererte, pero en realidad están destruyendo tu salud emocional desde adentro, sin que te des cuenta? Personas que no levantan sospechas, que no gritan ni golpean, que muchas veces sonríen, te abrazan, te dan buenos consejos, mientras silenciosamente te vacían. Carl Jung, uno de los pensadores más profundos del siglo XX, lo sabía. Y aunque no lo decía con titulares alarmistas, lo dejó claro en su trabajo: hay tipos de personas que son emocionalmente peligrosas, y el daño que provocan no siempre se ve a simple vista. ¿Alguna vez te has sentido raro después de estar con alguien? No pasó nada en particular, no hubo gritos ni insultos, pero saliste de ahí sintiéndote más pequeño, más inseguro, cansado, como si hubieras dejado una parte de ti atrás. Te dices que estás exagerando, que no es para tanto, pero una voz interna insiste: algo no está bien. Esa sensación no es paranoia. Es tu sistema emocional advirtiéndote. Y sin embargo, la mayoría de nosotros aprendimos a ignorarla. Porque nos educaron para ser comprensivos, para dar segundas oportunidades, para no juzgar. Pero nadie nos enseñó a protegernos emocionalmente. Nadie nos explicó que hay personas que no solo no sanan sus heridas, sino que arrastran a otros con ellas. Y si no aprendes a ver esas dinámicas, terminas perdiéndote a ti mismo en relaciones que te apagan. Jung hablaba de la sombra, ese lado oculto que todos tenemos y que, si no lo reconocemos, proyectamos sobre los demás. Y aquí está el detalle importante: algunas personas no solo proyectan su sombra, la imponen. Te manipulan para que tú cargues con lo que ellas no quieren ver. Lo hacen con drama, con culpa, con necesidad constante, con control pasivo. Y si no estás despierto, caes. Hoy te voy a hablar de 6 tipos de personas con las que nunca deberías involucrarte emocionalmente, según una lectura profunda del pensamiento de Jung y la psicología actual. Este no es un top de narcisistas. Esto va más allá. Porque algunas de estas personas son expertas en parecer buenas. Te hacen dudar de ti mismo. Y eso las hace peligrosas. Antes de empezar, te pregunto algo: ¿cuántas veces has callado tu intuición por miedo a parecer duro o egoísta? ¿Cuántas veces has sentido incomodidad con alguien, pero decidiste quedarte por si acaso? Ese por si acaso es una trampa emocional. Y ya es hora de empezar a escuchar tu incomodidad como lo que realmente es: una alarma. Vamos con el primer tipo. La eterna víctima. Esa persona que siempre tiene una tragedia, un problema, una historia triste que te atrapa. Al principio te conmueve. Parece frágil. Vulnerable. Sientes que necesita ayuda, comprensión, apoyo. Y tú, con tu empatía al 100, entras. Te conviertes en soporte emocional, en terapeuta improvisado, en salvador. Pero con el tiempo notas algo inquietante: esa persona nunca mejora. Siempre tiene algo nuevo que le sale mal. Siempre necesita más de ti. Siempre sufre más que tú. Y cuando tú necesitas algo, desaparece, minimiza lo tuyo o vuelve a girar la conversación hacia su dolor. Jung diría que esa persona ha hecho de su sufrimiento su identidad. Que no quiere sanar. Quiere ser acompañada en su miseria. Y tú, sin darte cuenta, te vuelves parte de ese sistema de autovictimización. Te agota. Te consume. Y si no pones un límite, te arrastra con ella. ¿Cómo la reconoces? Pregúntate: ¿me siento emocionalmente cansado después de verla? ¿Me siento culpable si no la ayudo? ¿Me da miedo decirle que no? ¿Siento que tengo que justificar mis propias emociones frente a su constante tragedia? Si respondiste que sí a varias, es momento de tomar distancia. No para castigar. No para humillar. Sino para protegerte. Porque no puedes ayudar a alguien que no quiere salir de su dolor. Y tú no naciste para ser la cuerda de nadie en un pozo sin fondo. Ahora bien, ya hablamos de quienes usan el sufrimiento como un escudo. Pero hay otro tipo de persona, igual de desgastante, que muchas veces pasa desapercibida por algo muy simple: parece brillante. Cautiva. Tiene respuesta para todo. Parece estar por encima de los demás. ¿Sabes a quién me refiero? Estoy hablando del que lo sabe todo.
Esa persona que no escucha para entender, sino para corregir. Que nunca se equivoca. Que siempre tiene una explicación más profunda, más lógica, más suya. Al principio puede parecer inspirador. Te hace sentir que estás aprendiendo. Pero poco a poco, empiezas a notar que tus ideas son minimizadas, que tus emociones se reducen a irracionales, y que cada vez que hablas, te sientes como si estuvieras siendo examinado. Jung decía que cuando una persona no reconoce su sombra, empieza a proyectarla sobre el mundo. ¿Y qué es la sombra del que lo sabe todo? El miedo profundo a no valer si no tiene razón. Esa necesidad de demostrar constantemente que es superior es en realidad una defensa. Pero una defensa que aplasta a los que tiene cerca. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Imagina que estás contando algo que te dolió. Algo que simplemente querías compartir. No pediste consejos, no pediste un análisis. Solo querías ser escuchado. Y esa persona responde, bueno, eso pasa porque tú permites que los demás te traten así o eso es típico de la gente insegura. ¿Te suena familiar? Lo llaman ayuda, pero en realidad es juicio disfrazado de sabiduría. Con el tiempo, estar con alguien así te puede hacer sentir tonto. Empiezas a dudar de lo que sientes. A pensar que tus emociones son un estorbo. Te haces pequeño, no porque te lo digan directamente, sino porque su manera de hablar lleva implícito el mensaje de que tú no sabes tanto como ellos. Y si no sabes, ¿qué derecho tienes a opinar? ¿A sentir? ¿A ser? Y aquí viene lo más delicado, muchas veces esas personas no lo hacen desde la maldad. Están tan desconectadas de su parte vulnerable, que solo pueden relacionarse desde la mente. Desde el argumento. Desde la lógica. Pero las relaciones humanas no se basan solo en tener razón. Se basan en conexión, en empatía, en presencia. En saber estar sin corregir. ¿Cuántas veces te has callado porque sabías que te iban a corregir? ¿Cuántas veces tragaste tus palabras por no querer entrar en un debate interminable? Si hay alguien así en tu vida, quiero que sepas algo, no estás loco por sentirte apagado. Esa sensación de que no puedes ser tú, de que tienes que medir cada palabra, es real. Es el efecto de vivir con alguien que no permite la vulnerabilidad. Y eso, a la larga, duele. Jung decía que el verdadero crecimiento no viene de acumular conocimiento, sino de integrar lo que no queremos ver. Y eso aplica también para ti. ¿Por qué permites que alguien te silencie con argumentos? ¿Qué parte de ti cree que no tienes derecho a sentir como sientes? No se trata de cortar vínculos impulsivamente. Se trata de mirar. De nombrar. De entender que hay personas que, aunque no te griten ni te ataquen, igual te hieren. Porque invalidan. Porque minimizan. Porque no dejan espacio para que seas tú. Y hay que empezar a proteger ese espacio. El lugar interno donde puedes respirar sin justificarte. Donde no necesitas tener razón para ser escuchado. ¿Lo tienes? ¿Lo estás cuidando? Si no lo tienes todavía, está bien. Estás empezando a verlo. Y eso, créeme, ya es un acto de valentía enorme. Hasta ahora hemos hablado de quienes te consumen con su dolor y de quienes te hacen sentir pequeño con su intelecto. Pero hay un tercer tipo que suele dejar heridas más silenciosas, más difíciles de detectar y muchas veces, más difíciles de sanar. Me refiero a esas personas que te dan cariño, pero con condiciones. Que te hacen sentir querido, pero solo si te comportas como esperan. ¿Alguna vez sentiste que alguien te daba afecto, pero con un precio? Jung entendía muy bien este tipo de vínculos. Porque no se trata solo de lo que una persona dice, sino de lo que te hace sentir a largo plazo. Y cuando alguien te hace sentir que debes ganarte el amor, estás frente a una forma de manipulación emocional. A veces sutil, a veces disimulada, pero siempre presente. Piensa por un momento en relaciones en las que te hayas sentido obligado a ser la versión correcta de ti. ¿Con quién no puedes mostrar enojo sin que eso se convierta en un drama? ¿Quién te premia con afecto cuando haces lo que espera, pero se aleja o se pone frío cuando no cumple sus expectativas? Ese tipo de comportamiento crea una trampa invisible. Porque te hace dudar de ti. Te hace creer que el problema eres tú.
Que si cambiaras, si fueras más suave, más comprensivo, menos exigente, entonces recibirías más amor. Pero la verdad es que ese amor nunca fue incondicional. Siempre tuvo un precio. Y ese precio, con el tiempo, es tu autenticidad. Es como entrenar a un perro con premios: si haces lo que quiero, te acaricio. Si no, te ignoro o te castigo con mi indiferencia. Pero tú no eres un animal que debe complacer para merecer amor. Eres un ser humano, complejo, con emociones legítimas, con necesidades reales. No estás en este mundo para ser aprobado por los demás. Y sin embargo, ¿cuántas veces has intentado ser la persona perfecta solo para no perder a alguien? ¿Cuántas veces te has moldeado para encajar en un molde ajeno? ¿Cuántas veces te has censurado para evitar el desamor? Este tipo de persona no siempre es consciente de lo que hace. A veces ellos también fueron condicionados a relacionarse así. Pero eso no lo justifica. Porque la consecuencia sigue siendo la misma: tú te pierdes. Te desconectas de lo que sientes. Dejas de confiar en tus propias emociones, porque cada vez que expresas algo incómodo, el cariño se retira. Jung diría que estas personas proyectan su inseguridad en los demás. Y en lugar de trabajarla, buscan rodearse de personas que se acomoden a sus reglas. Que les den estabilidad emocional a cambio de una identidad adaptada. Pero tú no estás aquí para adaptarte a un molde. Estás aquí para crecer, para transformarte, para ser más tú cada día. Y eso solo es posible cuando estás rodeado de personas que te permiten ser imperfecto sin castigo emocional. Es duro darse cuenta. Porque muchas veces estas personas te han dado momentos hermosos. Afecto real. Risas, memorias, incluso apoyo. Pero el problema no está en los buenos momentos, sino en lo que se esconde detrás: la idea de que ese afecto es frágil, condicional, que puede desaparecer si no cumples ciertos requisitos. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que mientras tratas de mantener ese afecto, te olvidas de preguntarte si tú también estás recibiendo lo que necesitas. Te enfocas tanto en no perder al otro, que dejas de ver cuánto te estás perdiendo a ti mismo. ¿Alguna vez estuviste en una relación donde no podías equivocarte sin sentir que estabas arriesgándolo todo? ¿Donde el más mínimo error podía cambiar el clima emocional? ¿Dónde te sentías en deuda por ser amado? Es hora de soltar esa idea. Porque el amor no debe ser una prueba que tengas que pasar. No es un examen constante. El verdadero amor, el sano, te hace sentir libre, no condicionado. Te abraza cuando estás bien, y también cuando no. Y si no tienes eso ahora, no es que haya algo mal en ti. Es que quizás estás entregando tu energía a alguien que no sabe cómo amar sin controlar. Y aunque no sea tu culpa, sí es tu responsabilidad salir de ese ciclo. Reconectar con tu derecho a ser querido tal como eres. Sin máscaras. Sin filtros. Sin miedo. Hay personas que te gritan, te critican, te presionan, y con ellas es más fácil notar que algo no va bien. Pero hay otras mucho más difíciles de identificar. No levantan la voz. No te acusan directamente. No te dicen qué hacer. De hecho, muchas veces parecen estar simplemente ahí. Neutrales. Aparentemente inofensivos. Pero cuando estás cerca de ellos por mucho tiempo, algo en ti se apaga. Carl Jung sabía que no todo lo destructivo es evidente. Algunas dinámicas son sutiles, se filtran como agua por las grietas, y cuando quieres darte cuenta, ya estás empapado de dudas. Estoy hablando de las personas pasivo-agresivas. Las que no te atacan de frente, pero tampoco te cuidan. Las que no te dicen lo que sienten, pero te hacen sentir culpable con su silencio. Las que no se enojan contigo, pero te lo hacen notar. ¿Conoces a alguien así? Alguien que te castiga con distancia cuando haces algo que no le gusta. Que nunca se muestra molesto, pero de pronto ya no te escribe. Ya no te mira igual. Se encierra en un nada, estoy bien, mientras tú sientes que hay una tensión que nadie quiere nombrar. Este tipo de comportamiento es una forma de evasión emocional. En lugar de enfrentar un conflicto, lo esconden. En vez de poner límites con claridad, lo hacen con frialdad. Y eso genera una dinámica muy confusa. Porque tú sabes que algo está pasando,
pero como no hay palabras, no sabes cómo actuar. Te preguntas si hiciste algo mal. Te sientes responsable del cambio de ánimo del otro. Y empiezas a vivir en alerta, intentando evitar nuevos silencios. Es como estar en una casa donde todo parece en orden, pero el aire se siente espeso. Nadie dice nada, pero sabes que algo no está bien. Y esa incertidumbre se va acumulando como polvo en el pecho. Duele. Porque no puedes hablar de lo que no se nombra. Y no puedes sanar lo que no se reconoce. Jung creía que lo que reprimimos no desaparece, solo cambia de forma. Y eso se aplica aquí. El enojo que no se expresa con palabras, aparece en gestos. En retrasos. En olvidos accidentales. En sarcasmos disfrazados de chiste. En pequeñas formas de castigo que buscan compensar lo que no se puede decir. Y tú, del otro lado, intentando descifrar un lenguaje que nunca fue claro. Intentando adivinar. Haciendo malabares emocionales para no romper algo que ya está roto. ¿Cuántas veces te has disculpado por cosas que ni siquiera entendiste del todo? ¿Cuántas veces has tenido que ser el adulto emocional en una relación, explicando lo obvio, abriendo el diálogo una y otra vez, mientras el otro simplemente se cierra? Estar cerca de alguien así te desgasta porque te obliga a ser el traductor emocional constante. Porque tú sí te haces cargo. Porque tú sí quieres claridad. Pero esa persona no puede. O no quiere. Y eso no solo genera frustración, también mina tu autoestima. Porque empiezas a creer que estás pidiendo demasiado solo por querer hablar las cosas. Y aquí quiero decirte algo muy claro, no estás pidiendo demasiado. Estás pidiendo lo justo. Lo sano. Lo básico. Poder hablar. Poder equivocarte sin recibir indiferencia como respuesta. Poder sentir sin tener que traducir todo el tiempo. Si estás en un vínculo así, donde cada emoción se convierte en un laberinto, te invito a detenerte un momento y mirar con honestidad, ¿cuánto estás invirtiendo en sostener algo que no se atreve a ser real? ¿Cuánto estás silenciándote para que el otro no se moleste? ¿Y qué parte de ti cree que tiene que merecer la paz? A veces, la violencia no grita. Se esconde detrás del silencio. Y te congela por dentro. Y aunque no puedas cambiar al otro, puedes empezar por darte permiso para dejar de cargar con esa tensión. Para dejar de pedir permiso para sentir. Para reconocer que no es sano tener que adivinar cómo está el otro todo el tiempo. Eso no es empatía. Eso es sobrevivir. Y tú no viniste aquí para sobrevivir relaciones. Viniste para vivirlas. De forma genuina. Con errores, con enojos, con conversaciones incómodas, sí, pero con verdad. Hay personas que hacen reír a todos. Que brillan cuando entran a un lugar. Que parecen tener una energía infinita y siempre algo interesante que decir. Se los admira, se los sigue, se los busca. Y muchas veces, uno se siente afortunado de estar cerca de alguien así. Pero detrás de ese carisma, a veces se esconde una sombra que Jung conocía muy bien, la del encantador que no sabe vincularse desde la honestidad, solo desde la conquista. ¿Has estado alguna vez cerca de alguien así? Que parece siempre encendido, que te presta atención, te halaga, te hace sentir especial, pero solo por un momento. Después, desaparece. Se desconecta. Cambia el foco. Te deja con una mezcla de entusiasmo y vacío. Como si te hubieran subido a una montaña rusa emocional y ahora estuvieras bajando solo. Este tipo de persona vive en la superficie del vínculo. No entra en la profundidad porque, en el fondo, le teme a ella. Le teme a ser visto de verdad. A la intimidad emocional. A quedarse cuando las cosas dejan de ser divertidas. Entonces, se convierte en un maestro del coqueteo emocional. Y no me refiero solo a lo romántico. También lo hacen en amistades, en vínculos familiares, incluso en el trabajo. Te llenan de atención, pero solo mientras les resulta placentero. Apenas sienten incomodidad, desaparecen o cambian el foco hacia alguien más. No porque seas poca cosa, sino porque no saben sostener la presencia emocional. No fueron entrenados para la profundidad. Y la intimidad los asusta.
Jung hablaba del persona, ese rostro social que todos usamos para mostrarnos al mundo. Y este tipo de personas vive atrapado en su persona, siempre mostrando lo mejor, lo más atractivo, lo más deseable. Pero lo hacen a costa de su autenticidad. Y también a costa de tu estabilidad emocional. Porque tú, desde el otro lado, empiezas a confundirte. Te preguntas si hiciste algo mal. Si dijiste algo que no debías. Si dejaste de interesarle. Y sin darte cuenta, te vas adaptando. Intenta ser más liviano, más entretenido, menos demandante. Para que no se aleje. Para que vuelva a prestarte atención. ¿Pero qué estás haciendo realmente? Te estás deformando para encajar en un juego emocional donde el otro es el centro, y tú, solo un reflejo. Con el tiempo, estar cerca de alguien así genera una sensación muy dolorosa, la de no saber dónde estás parado. No puedes confiar en la constancia. No puedes contar con que el vínculo crezca. Porque apenas aparece algo real, una necesidad, una emoción incómoda, una pregunta honesta, el otro cambia de tema, se hace el desentendido o directamente se aleja. Y tú, quedándote con el eco de lo que parecía especial, pero era solo fachada. Lo más difícil de este tipo de vínculo es que no hay peleas, ni gritos, ni rechazos explícitos. Solo hay una especie de abandono constante disfrazado de entusiasmo intermitente. Como si te pusieran en pausa emocional todo el tiempo. Un día te invitan al centro de su mundo y al siguiente ya ni te miran. Y eso genera una herida profunda, la de sentir que tu valor depende de cuánto puedas entretener o agradar. Pero eso no es vínculo. Eso es consumo emocional. Si estás con alguien así, es natural que te sientas confundido. Porque te dieron migajas de lo que parecía una conexión poderosa. Porque no todo fue falso. Hubo momentos reales. Pero la verdad está en la continuidad. En el cuidado. En la capacidad de quedarse cuando todo se pone humano, vulnerable, difícil. Y si el otro no puede hacer eso, no es tu responsabilidad arreglarlo. Tampoco tienes que convertirte en alguien más interesante para que te elijan. Quien te quiera bien, se quedará no por lo que das, sino por lo que eres. Incluso en tus días más grises. Jung decía que solo integrando nuestras sombras podemos ser realmente humanos. Y eso también aplica aquí. Si solo te quieren por tu brillo, pero no pueden estar cuando apareces sin maquillaje emocional, no es amor. Es espectáculo. Y tú no viniste al mundo a actuar para gustarle a nadie. Viniste a ser real. Hasta ahora vimos varios rostros del daño emocional, el que se victimiza, el que invalida con inteligencia, el que condiciona el afecto, el que castiga en silencio y el que encanta pero no se queda. Pero falta uno más. Uno que suele disfrazarse de amor, de protección, de preocupación. Uno que puede ser difícil de ver porque muchas veces viene de personas que nos quieren, o al menos, creen que nos quieren. Me refiero a esas personas que te hacen sentir que siempre estás a punto de equivocarte. Que la vida es demasiado peligrosa, que tú no eres lo suficientemente capaz, que es mejor que no intentes, no hables, no cambies, no sueñes. Porque podría salir mal. Porque podrías sufrir. Porque no estás listo. ¿Te suena? Es el rol del protector controlador. El que, en nombre del amor, siembra miedo. El que no confía en tu fuerza, sino solo en su propia manera de cuidarte. Que te dice yo solo quiero lo mejor para ti, pero con cada frase va apagando tu intuición, tu impulso, tu fuego. Y no siempre es alguien autoritario o duro. A veces es suave, amable, casi maternal. Pero por dentro, lo que te transmite no es libertad, sino dependencia. Porque si tú creces, si tomas decisiones propias, si avanzas por tu cuenta, esa persona pierde el rol que la sostiene. Su identidad se basa en ayudarte. Pero no desde la horizontalidad, sino desde la necesidad de ser necesario. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y este tipo de vínculo, aunque parezca luminoso, muchas veces es una sombra vestida de afecto. Porque no te permite desarrollarte. Porque no cree en tu fuerza interna. Porque necesita que dependas. ¿Y qué pasa contigo en ese contexto? ¿Qué dudas de ti?
Que te da miedo equivocarte. Que no tomas decisiones sin consultar. Que cada paso lo ves con temor. No porque tú seas débil, sino porque has estado expuesto a un tipo de amor que se alimenta de tu inseguridad. Y eso, con el tiempo, hace que te cuestiones todo. Desde cómo vestirte hasta a quién querer. Desde qué trabajo elegir hasta cómo manejar tus emociones. Te conviertes en alguien que pide permiso para vivir. Y eso no es amor. Eso es control disfrazado de cuidado. Si estás cerca de alguien así, probablemente te cuesta mucho poner límites. Porque esa persona ha estado ahí para ti muchas veces. Porque no es maltratadora. Porque no te insulta ni te abandona. Pero tampoco te deja ser. No porque no te quiera, sino porque te quiere desde el miedo. Desde su propia herida. Y si tú no te das cuenta de eso, corres el riesgo de quedarte pequeño para no decepcionar. Pero tú no viniste a cumplir expectativas. Viniste a explorar. A equivocarte. A intentarlo. A arriesgar. A descubrir tu camino, aunque a veces sea torpe, contradictorio, lleno de dudas. Y quien te ama de verdad, te acompaña en ese proceso. No te encierra en su idea de lo que es mejor para ti. Entonces te dejo esta pregunta: ¿qué decisiones no estás tomando por miedo a lo que esa persona va a pensar? ¿Qué partes de ti estás reprimiendo para no inquietarla? ¿Y qué pasaría si empezaras a confiar más en ti, incluso si eso significa decepcionar un poco? Porque decepcionar no siempre es traición. A veces, es el primer paso hacia tu libertad. Y eso nos lleva al cierre de todo esto. Jung no dejó una lista literal de personas en las que no confiar, pero sus ideas sobre la sombra, la proyección, el ego y la individuación nos invitan a hacer algo mucho más valiente: mirar a fondo las dinámicas que sostenemos. Preguntarnos qué vínculos nos expanden y cuáles nos reducen. Quienes nos permiten ser y quienes solo nos aceptan si cumplimos un guión. No para odiar a esas personas. No para excluirlas con rencor. Sino para empezar a elegirnos con más conciencia. Para dejar de entregarnos por necesidad. Para sanar la raíz del patrón que nos hace repetir vínculos que duelen. Y sobre todo, para darnos cuenta de que muchas veces, el trabajo más importante no es alejarse del otro, sino volver a uno mismo. Así que si algo de lo que escuchaste hoy te hizo ruido, si sentiste que una parte tuya se encendió, o se estremeció, al recordar a alguien en particular, no lo ignores. Esa incomodidad es una puerta. Y detrás de esa puerta, quizás, está la versión de ti que no ha tenido espacio para respirar. Dale lugar. No necesitas entenderlo todo ya. Solo necesitas empezar a escucharte. Y confiar en que mereces estar en vínculos donde puedas ser tú. Completo. Cambiante. Imperfecto. Real. Eso es lo que sana. Eso es lo que Jung, en el fondo, quería que encontráramos, la verdad dentro de nosotros, aunque el camino empiece con una incomodidad. Gracias por llegar hasta acá. Que este sea el inicio de una mirada más honesta, más valiente, más tuya.